Doctor, ¿me escucha? Sí, Ok, bueno, vamos a dar inicio. Buenas noches, queridos asistentes. Mi nombre es Yoelianis Marín y en nombre de Socien Udo Bolívar, Asen Lee, Asen Cue y Sugo Sexólogo, le doy la bienvenida a nuestra 12ª ponencia del ciclo educativo Sexo y Salud. Recuerden que para obtener la certificación deben cumplir con el 70% de la asistencia y obtener un promedio igual o mayor al 70% en las evaluaciones que se subirán a Schoology al finalizar cada una de las ponencias. Para validar su asistencia, al finalizar la videoconferencia, pasaremos un formulario de Google por medio de los grupos de WhatsApp. Una vez habilitado, tendrán 24 horas para llenarlo. Ahora sí, para mí es un inmenso placer presentarles a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Romel Andrade, psiquiatría de la Universidad de Antioquia, entrenado en terapia dialéctico-conductual, con experiencia en manejo de trastorno de la conducta alimentaria y del trastorno dismórfico corporal por el Massachusetts General Hospital y especialista en epidemiología por la Universidad de Essex. Doctor Andrade, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por preparar este tema tan interesante para nosotros. Chicos, a partir de este momento les cedo la palabra a nuestro ponente. muchísimas gracias. Primero que todo a ustedes por la invitación. Realmente es un honor para mí estar aquí hablando de un tema que genera tanta curiosidad y a veces un poco controversial. La intención es tratar de hablar como los conceptos generales sobre los trastornos parafílicos y también tratar como de aclarar algunas dudas que hay sobre estos temas. Entonces, yo espero que puedan aprovechar lo más que se pueda de esta charla y al final tener la posibilidad, si nos da el tiempo, de tratar de discutir algunas dudas o comentarios que quieran hacer sobre este tema. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que las parafilias o perversiones se les ha descrito como estímulos o actos sexuales que se desvían por fuera de lo normativo, por fuera de lo normal y son necesarios para que algunas personas puedan experimentar excitación y algunas incluso orgasmo. Cuando hablamos de que eso tiende a ser como más restrictivo o más restringido, en el sentido de que la persona siempre necesita esta parafilia o esta perversión para poder obtener tanto la excitación como el orgasmo, hablamos de que ya se trata realmente de un trastorno. Entonces, según el DSM-5, recordemos que la clasificación del DSM-5 es algo que utilizamos los psiquiatras y los profesionales de salud en general para hacer diagnósticos de enfermedades mentales. Hay 5 ediciones, por eso se llama el DSM-5, que es el más reciente que salió en el año 2013, y nos hablan del término trastorno parafílico como tal, porque ya estamos hablando, en este caso puntual, de una enfermedad mental y no simplemente de una preferencia que pueda tener la persona frente al querer tener sus actividades o sus actos sexuales con algunas experiencias específicas. Entonces, el término trastorno parafílico se usa cuando la fantasía o el impulso se manifiesta no solamente a nivel cognitivo o a nivel del pensamiento, sino también a través de la conducta o el comportamiento. En general, no hay placer con estímulos normalmente considerados eróticos para estas personas y eso hace que se vean exclusivamente excitados o solamente alcancen el orgasmo a través de de estas fantasías o estos impulsos que finalmente se terminan cumpliendo. Hay personas que ocasionalmente experimentan conductas parafílicas, pero que son capaces de responder a otros estímulos eróticos más típicos. En este caso, no podemos hablar de que estas personas tengan el diagnóstico como tal de trastorno parafílico, sino que tienen preferencia frente a algunos de esos estímulos. Los trastornos parafílicos pueden ir acompañados de conductas casi normales y a veces otras que pueden ser más destructivas para la persona que los practica, pero también para su compañero o para su pareja de intimidad e incluso para la comunidad en general. Y ahí es donde uno empieza a ver que realmente sí hay disfuncionalidad y que no es simplemente como algo de libertad de expresión o de preferencia personal, sino que realmente sí termina generando disfuncionalidad para la persona. Hay varios trastornos parafílicos, incluso hay más de los que se muestran en la clasificación del DSM-5, pero digamos que el DSM-5 sí engloba varios de los que encontramos con mayor frecuencia y eso hace que nos sirva como una guía para poder conocerlos un poco mejor. Los que menciona el DSM-5 son la pedofilia, el froteurismo, el voyeurismo también, el exhibicionismo, el sadismo y el masoquismo sexual, el fetichismo y el transvestismo.
Cuando hablamos de trastornos parafílicos, hablamos de que debe haber una significación clínica del trastorno, es decir, debe haber, hasta cierta forma, la persona debe haber actuado dichas fantasías o las fantasías son tan intensas que generan disfuncionalidad. Entonces, si se dan cuenta, he sido muy enfático en el hecho de que la mayoría de trastornos parafílicos, la disfuncionalidad se deriva ya sea del sufrimiento que genera la idea o la fantasía como tal, pero también se puede generar a partir de que el acto ya se realizó como tal y no solamente se quedó en el pensamiento. A excepción de la pedofilia, en realidad se les puede adicionar algunos especificadores. Uno es que ocurre en un ambiente controlado, donde la fantasía no se puede actuar fácilmente debido a circunstancias externas, como por ejemplo cuando las personas están institucionalizadas. Otro especificador que menciona la clasificación del DSM-5 que se puede utilizar es si hay o no remisión total. Cuando la persona recibió tratamiento, no se han actuado las fantasías durante 5 años o más y no ha tenido tampoco disfuncionalidad asociada en un ambiente no controlado durante el mismo periodo de tiempo. Eso quiere decir que la persona no tiene, digamos, el locus de control externo que implica, por ejemplo, estar en una institución o tener algún tipo de restricción, como por ejemplo las personas que están privados de su libertad o que están en prisión, sino que la persona está, digamos, en su ambiente normal, pero aún así no tiene disfuncionalidad asociada a la fantasía de la parafilia. Y también hay que tomar en cuenta que una fantasía específica tiene componentes tanto conscientes e inconscientes y que pueden ser elementos que son muy disidentes de la parafilia. Entonces, lo que puede significar que hay una parafilia asociada es que primero la excitación y el orgasmo son reforzadores de esta fantasía o del impulso. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la persona tiene un pensamiento o una fantasía o un impulso y llega a tener una excitación asociada a esto o a tener un orgasmo asociado a esto, inmediatamente va a ocurrir algo que se llama reforzamiento positivo. Cuando hay un reforzamiento positivo, lo que sucede es que tenemos algún comportamiento que no tiene como ninguna asociación con necesariamente, pues con tener como placer o insatisfacción asociado, pero que cuando adquirimos algo que necesitamos, se va a tratar de repetir esa conducta. Entonces, en este caso, más que una conducta puede ser simplemente una fantasía o un pensamiento que se presenta y eso hace que la persona, al tener excitación o placer, que son finalmente reforzantes y son gratificantes, hace que se vuelvan a repetir en el tiempo. Otra cosa importante es que la influencia de las fantasías y sus conductas no solamente afectan la esfera sexual, sino que empiezan a ser más pervasivas en la vida de estas personas. Entonces, uno tiende a ver que estas personas incluso empiezan a cambiar la forma de interactuar con los demás. Al momento de buscar parejas, tratan de que la pareja tenga, digamos, ciertas características en algunos casos o que comparta la parafilia hasta cierto punto para poder llevarla a cabo y eso sí termina afectando otros ámbitos de la vida de la persona normalmente. En términos generales, hay que recordar que la sexualidad humana tiene muchas funciones, es decir, una sana sexualidad es necesaria y ustedes lo saben más que yo, que llevan ya 11 exposiciones más hablando de este tema y saben que las funciones de la sexualidad humana son varios, incluyendo ayudar a crear vínculos, crear placer mutuo en cooperación con una pareja sexual, expresar y aumentar el amor entre personas cuando tienen una pareja no solamente sexual, sino emocional, y en algunos casos también tienen la función de procreación, que digamos es una de las funciones también importantísimas de la sexualidad humana. Entonces, cuando hay alteraciones asociadas a las parafilias, aquí el autocorrector me cambió la palabra, pero en realidad es parafilia, se pueden ver diferentes tipos de relaciones sexuales que están alteradas. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno de ellos puede ser que la relación sexual se base mucho más en una agresión, en un proceso de agresión hacia el otro. Lo otro es que ocurra la cara contraria a la moneda y es que uno tiende a victimizarse. También puede llegar a pasar que la relación sexual no sea sana porque hay una unilateralidad extrema frente a como la preferencia a una persona sobre la otra por algún tipo de experiencia o fantasía en particular. Cuando se excluye al otro, también hablamos de que no es sano, cuando se lastima al otro, cuando hay una disrupción en la formación del vínculo o cuando trata específicamente de calmar a través de la sexualidad algún tipo de ansiedad, cuando se trata de estabilizar identidades y calmar algunas agresiones. Eso hace que pensemos que realmente los trastornos parafílicos no son simplemente como una decisión personal de que la persona decida
tomar una u otra conducta frente a la sexualidad, sino que realmente sí pueden generar disfuncionalidad. En cuanto a la epidemiología, se habla que lo practica un pequeño porcentaje de la población, pero por su repetitiva naturaleza, o sea, se realiza una y otra vez, los actos sí tienen una alta frecuencia. Entonces, si se dan cuenta, realmente puede que no sea muy grande la cantidad de personas que lo practican de forma exclusiva, hablando de trastorno parafílico, pero sí se repite tanto que sí genera una alta frecuencia e incluso una disfuncionalidad asociada. Se cree que la prevalencia es mayor a la encontrada también en la población clínica, pues muchas de esas personas realmente no consultan por ese motivo. Y eso también este dato se toma basándonos en que, por ejemplo, el comercio de pornografía parafílica y algunas parafernalias asociadas, como por ejemplo disfraces, algunos tipos de lencería, hacen pensar que sea mayor de lo que realmente nos imaginamos. Sin embargo, no se sabe si esta población actúa realmente las parafilias como tal o simplemente tienen la fantasía o si además sea su única metodología para tener gratificación sexual, que recordemos que también es una de las características principales de hablar de un trastorno parafílico como tal. Y se presume que muchas personas han podido ser víctimas, sobre todo población femenina, de este tipo de conductas. En general, lo que más se ha reportado, pero se sabe también que tiene mucho que ver con el sesgo de que es definitivamente algo que se asocia a una conducta delictiva, es que la pedofilia es la más común. De todos los niños hasta los 18 años, del 10 al 20% en algunos reportes han hablado de que han sufrido algún tipo de abuso sexual. Otra cosa importante con respecto a la pedofilia es que por la población objeto el acto se toma más seriamente y se busca con mayor fuerza al responsable y eso hace que haya mayores reportes también que con otras parafilias. Y el exhibismo hacia niños también son normalmente aprendidos, entonces ahí también el exhibicionismo empieza a tener como mayor cantidad de reportes porque digamos se hacen mucho más visibles. Y lo que se ha demostrado en algunos estudios es que el voyeurismo realmente no tiene una prevalencia tan alta como la puede tener, por ejemplo, la pedofilia. Eh, en mujeres adultas han hecho estudios donde se les ha preguntado si han sido agredidas en algún momento de manera sexual y hay reportes donde algunas mujeres adultas han dicho que hasta el 20% de ellas, o se ha reportado que hasta el 20% de ellas han sido blanco de personas sobre todo con exhibicionismo y voyeurismo también. Otra cosa importante es que el masoquismo y el sadismo sexual están subestimados en estudios de prevalencia porque muchas veces las personas que tienen este tipo de prácticas consiguen un compañero o una pareja que también comparte este tipo de preferencias, entonces finalmente termina siendo como subregistrado. Otra cosa importante con respecto al sadismo sexual es que normalmente llama la atención en casos que son más raros y sensacionales de, por ejemplo, violación, comportamiento realmente brutal o asesinatos que no son consentidos por la otra persona, pues la brutalidad me refiero, y que termina generando, obviamente, pues crímenes y mayor necesidad de acompañamiento de la persona que termina siendo víctima de esto y por eso se reportan muchos más. Los trastornos parafílicos de excreción son algo particular porque se reportan rara vez, porque normalmente suceden entre adultos que consienten esta actividad o entre trabajadores sexuales y sus clientes. Recordemos que esos son los trastornos parafílicos que tienen que ver mucho con la orina o defecación y este tipo de conductas para poder obtener placer sexual. Y las personas con fetichismos escasamente tienen problemas legales asociados y por eso se ha dicho también que no se reporta tanto este tipo de patología. Ocasionalmente vuelve a jugar la importancia del tema legal y es que aquellas personas con transvestismo pueden ser arrestados por alterar el orden público, pero es más común que esto suceda también en personas con disforia de género que viven. Recordemos que las personas con disforia de género, a diferencia del transvestismo, son personas que realmente no se sienten satisfechas con su género de nacimiento y empiezan a hacer el cambio hacia el género contrario. Entonces, muchas veces estas personas que realmente tienen problemas legales son aquellas que tomaron la decisión de que no están cómodas con su género de nacimiento y empiezan a crear pues su vida con el género contrario. La zoofilia como trastorno es raro realmente. En términos generales, un dato que vamos a encontrar frecuentemente es que todas las parafilias y todos los trastornos parafílicos en general son más comunes en población masculina. Y la mayoría, más del 50%, empiezan antes de los 18 años.
Otra cosa o otro dato que yo quiero que se lleven es que realmente las personas con trastornos parafílicos no tienden normalmente a tener uno solo, sino que pueden presentar tres, cuatro, cinco, que es lo más común que se encuentra en los estudios, diferentes, ya sea de manera concurrente al mismo tiempo o durante sus vidas. La concurrencia sucede más en exhibicionismo, por ejemplo, con voyeurismo, también el sadismo y el masoquismo sexual tienden a compartirse muchas veces, también el fetichismo se tiende a tener concomitancia con otros trastornos, al igual que el transvestismo. Normalmente el pico de las conductas parafílicas es muy temprano, empieza entre los 15 a 25 años de edad y gradualmente empieza a declinar con el tiempo, pero la mayoría de reportes se encuentran entre la segunda y tercera década de la vida, muy temprano. El DSM-5 sugiere que el diagnóstico se haga después de los 18 años, a pesar de que sabemos que empieza un poco antes, para no patologizar la curiosidad sexual normal que se puede presentar en la adolescencia, al igual que la experimentación ocasional que puede presentar esa población. Entonces la intención es como no ponerle el rótulo de enfermedad inmediatamente a una persona en la adolescencia que puede intentar experimentar con diferentes eh, estímulos sexuales, sino que ya a partir de los 18 años, con otras características más, ya se puede hacer el diagnóstico también. Y como les mencionaba previamente, con el paso de los años tiende a declinarse más y en hombres mayores de 50 años realmente son raras las conductas parafílicas, sobre todo las criminales, que son las que tienen mayor información epidemiológica y normalmente cuando ocurren y son registrados en hombres mayores de 50 años, casi siempre hay asociación con otra persona que la practica también. Es decir, no son ellos solos, sino que terminan teniendo, digamos así, como un compañero de parafilias para poderlas realizar. Espérame que se me pasó esto. A ver, eso. Entonces dependiendo como el tipo de contextos o el ámbito, podemos encontrar diferentes proporciones o prevalencias frente a la presencia de parafilias como tal. Realmente el porcentaje de pacientes con parafilias que buscan tratamientos varía mucho. Entre la zoofilia, que solamente reportes hasta el 1% que buscan ayuda, y la pedofilia, que hasta el 45%, pero realmente uno tiende a ver en la práctica real que casi siempre, por ejemplo, en parafilias que tienen compromiso legal, no buscan normalmente de manera voluntaria la atención médica, sino que lo hacen normalmente para resolver algún trámite legal precisamente. Entonces, si ven, los que más buscan en teoría ayuda son los pacientes con pedofilia, seguidos por aquellos con exhibicionismo, luego los de voyeurismo, frotteurismo, y ya los últimos son los de masoquismo sexual, sadismo sexual, transvestismo también, el fetichismo en general, y finalmente el último es la zoofilia. En cuanto a la etiología, pues les cuento que hay diferentes conceptos y diferentes hipótesis, sin embargo no hay nada globalmente aceptado. Y a diferencia de lo que sucede con otras áreas de la psiquiatría, aquí digamos que el psicoanálisis tiene todavía importancia en cuanto a las teorías etiológicas porque hay otras enfermedades que no tienen como tanto peso ya el psicoanálisis. Entonces, los factores psicosociales, en cuanto al psicoanálisis, se habla que las personas que padecen las parafilias no completaron el desarrollo psicosexual normal frente al ajuste hacia la sexualidad, que recordemos que un poco el desarrollo psicosexual se supone que va por fases, diferentes fases, fase oral, fase anal, fase fálica, luego aparece una que tiene que ver más con el complejo de Edipo, y una fase ya más resolutiva hacia la adolescencia. Entonces, el psicoanálisis dice que estas personas realmente no tuvieron como un desarrollo completo frente a estas fases y no fueron avanzando y se quedaron como estancados en algunas de ellas, y eso hace que la preferencia sea por una u otra parafilia. Lo que distingue una parafilia de la otra es el método por la persona precisamente para lidiar con la ansiedad causado por la amenaza. Sobre todo ellos hablan mucho de algo que es frecuente encontrar en el psicoanálisis, que es la amenaza de castración o el miedo a castración que puede tener un hombre, porque cuando se habla del complejo de Edipo es como un temor a tener que compartir pues uno de los padres, que normalmente es el del sexo contrario al de uno, es decir, los hombres al no quererse separar de la mamá y las mujeres al no quererse separar del papá, que se llama el complejo de Electra. Y lo que se busca normalmente es hacer como el proceso de resolución normal, y uno de los temores al momento de hacer el proceso de resolución y separarse de esa figura materna o paterna de importancia es el temor a ser castrado
por el padre del mismo sexo de uno. Es decir, el hombre va a estar amenazado en teoría por la castración que le pueda generar el padre al momento de separarse de la madre, y eso hace que normalmente las parafilias, según el psicoanálisis, sean más comunes en población masculina también. Y la conducta resultante pues provee una forma de expresar los impulsos sexuales y agresivos que de otra forma habrían sido canalizados en conductas sexuales normales o normativas. Es importante, por ejemplo, en cuanto a cada uno de los trastornos parafílicos, digamos que el psicoanálisis trata de tener como una teoría puntual. En general, como les decía antes, se trata mucho de resolver la crisis de Edipo, de identificarse con el padre agresor para los niños y la madre agresora para las niñas, que es como lo normativo, y eso resulta en una identificación inadecuada con el padre del sexo opuesto o con una selección de un objeto que llamamos libidinoso inadecuado, y esa liberación como de ese objeto libidinoso se conoce, según el psicoanálisis, como catexia. Entonces lo que hacen es que muchas veces, por ejemplo, al liberar como esa necesidad de liberar esa energía libidinosa, la hacen por objetos que son inadecuados. Y ahí es donde, por ejemplo, aparece lo del fetichismo, que ahí enseguida lo voy a mencionar. En cuanto a la teoría psicoanalítica clásica, considera que, por ejemplo, el transexualismo y el fetichismo, con transvestismo específicamente, son trastornos porque involucran precisamente la identificación con el padre del sexo opuesto. Entonces, lo que está diciendo, por ejemplo, el psicoanálisis normalmente es que uno debería hacer una resolución y lograrse identificar con los hombres, con el papá, y las mujeres con la mamá, y que cuando no se logra hacer eso, aparece el transexualismo y el fetichismo con transvestismo como una forma de lidiar con esa lucha, digámoslo así. En cuanto al el exhibicionismo y el voyeurismo, podrían ser intentos de calmar la ansiedad sobre la castración, porque la reacción de la víctima o la excitación del voyeurista le reasegura a la persona con la parafilia que ese temor de castración o ese pene que piensan pues que se va a quitar está intacto al hacerlo a través de mostrarse frente a alguien más o al observar a una persona y tener esa sensación de poder. El fetichismo, por otro lado, es un intento para evitar la ansiedad al ubicar los impulsos de la libido, como les había dicho antes, en objetos inapropiados. Entonces, por ejemplo, uno de los fetichismos más comunes tiene que ver, por ejemplo, con zapatos, sobre todo zapatos femeninos. Entonces se identifica el zapato como un objeto fálico femenino, negando la castración de las mujeres. En pedofilia y sadismo sexual hay una necesidad de dominar y controlar a sus víctimas para compensar esos sentimientos de impotencia durante la crisis de Edipo, y algunos autores ven al escoger a un niño como esta figura, digámoslo así, como un acto narcisista para demostrar poder también. Las personas con masoquismo sexual superan su miedo al daño y sensación de impotencia al mostrar que son resistentes precisamente a este daño. Y otra teoría propone que el masoquista dirige la agresión inherente en todas las parafilias hacia sí mismo o hacia sí misma. A pesar de que los desarrollos recientes en psicoanálisis hacen más énfasis en tratar sobre todo los mecanismos de defensa, en los traumas edípicos y todo ese proceso psicosexual, la terapia psicoanalítica para pacientes con parafilia sigue siendo consistente en esa teoría que la creó realmente Freud. Yo les cuento como un dato, digamos así, curioso, que actualmente, digamos, el psicoanálisis no tiene mucha fuerza en la mayoría de enfermedades mentales como tratamiento. Digamos que es algo interesante como para comprender algunas cosas y para tratar de explicar algunas cosas también, aunque digamos etiológicamente no siempre tiene tanta fuerza tampoco, pero en las parafilias sí parece ser muy curioso la asociación entre algunas de las teorías que se plantearon desde muy temprano por Freud con lo que uno ve que realmente sucede en el paciente. Otras teorías diferentes atribuyen el desarrollo de una parafilia a las experiencias tempranas, que eso hace que se condiciona que los niños se involucren posteriormente en estas conductas. Eso tiene que ver mucho más con el conductismo y teorías de aprendizaje. Y por eso dicen que la primera experiencia sexual compartida puede ser importante. Entonces, eso explica muchas veces por qué el abuso en la infancia perpetúa a que las personas permitan que se sigan siendo abusadas más adelante, incluso hasta la adultez, o se pueden transformar en un abusador también. Y no se habla solamente del abuso sexual, sino también de otro tipo de abuso, ya sea maltrato, negligencia, abuso psicológico, y que finalmente pueden cambiarse en este niño que está siendo víctima por el abuso y se puede hasta incluso sexualizar, a pesar de no ser un abuso sexual de entrada.
Y tales experiencias pueden desarrollar lo que se conoce como un niño erotizado, por decirlo hasta cierto punto, y es que este niño pues va a estar expuesto a experiencias sexuales desde la temprana edad o a una curiosidad mayor a la que es normativa de acuerdo a su nivel de desarrollo. Los actos parafílicos también pueden provenir de un modelamiento conductual. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona imita las conductas sexuales que se ven en los medios o imitando eventos pasados. Y eso hace, por ejemplo, que ellos imiten abusos a los que fueron ellos víctimas y posteriormente se vuelvan victimarios también. Y hay algo que es importante en cuanto a los medios, y es que sabemos que, por ejemplo, la música, la televisión, la fotografía, a veces encontramos, digamos, estamos expuestos muchas veces a imágenes de contenido sexual de manera frecuente y eso puede hacer que pues, de forma como por ejemplo por modelamiento se pueda adquirir una conducta sexual desde muy temprano e incluso más temprano de lo que normativamente estaría indicado. Las teorías de aprendizaje indican también que las fantasías de parafilias empiezan a temprana edad, como lo habíamos dicho antes, y debido a que las fantasías y pensamientos personales no son compartidos con otros, porque muchas veces no quieren que se los bloqueen o no quieren ser castigados por la misma, se inhiben muchas veces estas fantasías parafílicas hasta más tarde, perdón, cuando ya llegan a la adolescencia tardía o cuando llegan a la adultez. Y eso hace que también los reportes sean a partir de la adultez, a pesar de que muchos personas manifiestan haber tenido este interés sexual desde edades incluso más tempranas. Otra cosa importante es que a pesar de ocultarlos, el uso de dichas fantasías puede estar muy arraigado y los pensamientos y las conductas sexuales se pueden asociar con o condicionar hacia fantasías parafílicas también. Entonces, eso termina generando finalmente que la persona empiece a adquirir ese trastorno parafílico. A nivel biológico, realmente no hay estudios, pues como con los diseños epidemiológicos que nos gustan en cuanto a todo lo que tiene que ver con parafiles, no hay ensayos clínicos controlados, con aleatorización, randomización, no los hay, pero se derivan en general de pacientes de centros médicos donde se reportan algunos factores importantes. Y en cuanto a los valores, los factores biológicos se han encontrado como datos interesantes, y es que de la población estudiada se ha encontrado que hasta el 74% tiene valores o niveles hormonales anormales, de diferentes hormonas, sobre todo hormonas sexuales. El 27% puede tener signos neurológicos tanto duros como blandos. El 24% puede tener anormalidades cromosómicas. El 9% puede presentar diagnóstico concomitante de epilepsia. El 9% puede tener diagnóstico de dislexia u otro trastorno específico del aprendizaje. Al hacer estudios electroencefalográficos, hasta el 4% puede tener anormalidad, el 4% puede tener alguna otra enfermedad mental mayor y el 4% puede tener discapacidad intelectual también. Entonces, si se fijan, pueden haber algunas alteraciones, sin embargo, son muchas. Entonces, no podemos concluir necesariamente que haya una relación causal importante y que nos haga pensar que una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual necesariamente vaya a desarrollar un trastorno parafílico. Entonces, eso nos hace pues como sospechar que pueden ser también hallazgos incidentales. Les traigo aquí un caso como para explicar, de hecho voy a traer varios casos como para que vean más o menos cómo se pueden presentar estos pacientes a la consulta. Ese es un hombre de 34 años que consultó por tratamiento para disfunción eréctil. Él decía que frecuentemente no era capaz de obtener erecciones suficientes para practicar el coito con su esposa y las dificultades desaparecían cuando ella estaba dispuesta a actuar sus fantasías de bondage, que recordemos es eso de estar atados, y estaba dispuesto a atarlo a algo que él deseaba mucho. Él explicaba que se sentía libre de ser sexual cuando estaba atado porque le reaseguraba que se podía mover vigorosamente sin lastimar a su esposa. Y adicionalmente contó una historia de ser atado por diversión cuando era niño por una niñera que después le hacía cosquillas hasta que él rogaba que se detuvieran. Eso nos demuestra también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y el modelamiento temprano, al hablar aquí que la niñera tenía, digamos, no necesariamente una parafilia, pues, pero lo amarraba, había una sensación de placer, eso era reforzador y probablemente eso hizo que más adelante también tuviera la necesidad de él de tener gratificación sexual a través de este tipo de conductas. Y otra cosa importante que les quería señalar es que miren que en este caso el paciente consulta por una cosa porque a veces es difícil como llegar simplemente y decir, es que vengo porque tengo fantasías de que me amarren o de que me aten.
y termina muchas veces consultando por otros motivos, y al final es que cuando empieza a hacerse una historia clínica mucho más completa, se encuentra que el motivo de consulta tiene asociación con algo más, en este caso puntualmente un trastorno parafílico. En cuanto al diagnóstico y las características clínicas, lo que dice la clasificación del DSM-5 es que para poder hablar de un trastorno parafílico se debe tener una excitación recurrente e intensa por una fantasía específica que debe durar por lo menos 6 meses. Y lo segundo que ellos dicen es que es importantísimo que se actúe el impulso parafílico. La sola fantasía puede generar angustia incluso sin la elaboración conductual, y eso muchas veces hace que en algunos casos se pueda tratar pacientes que no lo hayan actuado, pero que la fantasía sea tan discapacitante que requiera ayuda médica definitivamente. La fantasía angustiante para el paciente normalmente contiene material sexual que tiende a ser inusual, que es relativamente fijo y que muestra muy pocas variaciones a través del tiempo. La excitación y el orgasmo dependen de la elaboración mental y de la elaboración conductual, y la actividad sexual tiende a ser como estereotipada, tiende a ser muy repetitiva y utiliza muchas veces la degradación, la reducción, tanto de objetos como de personas que las terminan deshumanizando también. En cuanto a la evaluación, pues encontré en un libro muy interesante estas tablas de evaluación, porque la intención es que se haga una evaluación completa. Entonces se haga una evaluación psicosexual, se haga una historia clínica sexual muy completa y se haga algunas escalas en pues, ciertos ámbitos, si se puede. Y en la evaluación psicosexual, entonces se habla, por ejemplo, de historias de enfermedades o tratamientos psiquiátricos presentes y en el pasado. Lo otro es historia psiquiátrica en la familia, si la hay. También hablar de historia social en general, la historia clínica, incluyendo información como los procedimientos quirúrgicos, si hay alguna enfermedad crónica, si hay traumas, pues lesiones traumáticas, mejor dicho, si hubo TEC, también es muy importante, trauma encefalocraniano, porque eso también puede generar desinhibición conductual, si hay antecedentes de convulsiones o epilepsia, o hay pérdida de la conciencia sin ninguna explicación. También hay que preguntar por algunos fármacos, por ejemplo, algunos fármacos con componente dopaminérgico pueden generar desinhibición sexual. Eso lo vemos, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Parkinson, cuando empiezan algunos medicamentos agonistas dopaminérgicos, pueden tener conductas de hipersexualidad. Y también si hay otros tratamientos clínicos actuales y pasados que pueden ser de importancia. Historia en general de su desenvolvimiento, incluyendo información desde la infancia, desde la concepción, si se puede, pues la historia prenatal, perinatal y postnatal inmediata pues es útil, pero en realidad no siempre se encuentra. Información sobre el temperamento desde muy temprano, cómo fue desde temprano esta persona a nivel temperamental, cómo fue la socialización de esta persona, cómo fue el rendimiento escolar, cómo ha sido la historia profesional y familiar y cuáles son los planes a futuro que terminan siendo los objetivos también a trabajar con ellos y que son esenciales, por ejemplo, los procesos de psicoterapia, porque nos ayuda muchas veces a tratar de enganchar a los pacientes y trabajar sobre todo en técnicas motivacionales para que se abandone el trastorno parafílico, se está generando todo este sufrimiento. También todo lo relacionado con historia de problemas legales, antes aquí es muy importante. Es importante también indagar si hubo en algún momento, se involucró en algún momento con pandillas o con este tipo de grupos, si hay antecedente de comportamiento violento, si hay abuso de sustancias previos y ya luego se empieza a trabajar en la historia sexual detallada también. Una cosa que quería mencionarles es que los últimos ítems, desde la parte de problemas legales, pandillas, comportamientos violentos y abuso de sustancias, son importantes porque también se han demostrado que tienen que ver con el pronóstico de esta población. Entonces, tener esta información es fundamental también. En cuanto a la historia sexual como tal, la historia clínica sexual o la evaluación sexual, uno pregunta por la edad en que comenzó la pubertad, la edad en que la adolescencia en que la persona tuvo conciencia de su propia sexualidad por primera vez también, las creencias personales sobre el sexo, por ejemplo, la forma en la que se ha desenvuelto en los relacionamientos sexuales y también la naturaleza del primer tipo de contacto sexual. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese primer contacto sexual? La cantidad de contactos sexuales, la variación en las edades de las fantasías y los contactos sexuales, es decir, qué pasaba cuando la persona, para esa persona que estamos evaluando en cuanto cuando era adolescente, cuáles eran sus fantasías predilectas o más recurrentes, luego qué pasó en la adultez temprana y luego en la actualidad, por ejemplo, la exposición a material sexualmente estimulante también, sentimientos personales
sobre su propio cuerpo y sobre los órganos sexuales y cualquier disfunción sexual como tal, fantasías y comportamientos en relación con parafilias comunes y patológicas y algunos temas relacionados, ya como preguntar directamente por las parafilias, la historia de preocupaciones sobre trastorno de la identidad de género, sobre todo cuando hay transvestismo, y cualquier otro problema sexual pertinente que no se ha mencionado previamente se puede hablar también. En cuanto a las escalas que se utilizan de algunas listas de verificación, hay algunas, por ejemplo, está la escala de cognición de Abel y Becker, que sirve para evaluar algunos pensamientos distorsionados e inconscientes, sobre todo relacionados con comportamientos sexuales inapropiados. Y hay tanto versión para adultos como para adolescentes también. Está la escala de distorsiones cognitivas de Bombi, que también incluye una escala de haber tenido algún tipo como de abuso, de intento de violación hacia alguien más. La escala de aceptación de los mitos sobre la violación, porque hay una distorsión cognitiva relacionada con la violación, que más adelante vamos a hablar un poco de eso. Lista de verificación psicopatológica revisada, que tiene muchos diagnósticos psicopatológicos, incluyendo parafilias. El inventario de sexo multifásico 2 y el inventario de interés sexual también. Dependiendo cada caso, pues uno puede utilizar una u otra herramienta y también con respecto a qué tan cómodo se sienta uno utilizando una u otra es lo mejor, porque finalmente las evaluaciones de estos pacientes tienden a ser escasas, es raro que el paciente consulte por eso y desaprovechar la oportunidad de que el paciente esté consultando, pues puede ser algo realmente como muy triste, pues, o que puede generar mucho pesar. La primera de los diagnósticos que le voy a hablar es el voyeurismo, también conocido como escopofilia. Es la preocupación recurrente con fantasías y actos que involucran observar sujetos desprevenidos que están desnudas o desnudos, vistiéndose o en actividad sexual. El orgasmo llega muchas veces de la masturbación posterior a esto, y el primer acto de voyeurismo ocurre usualmente en la infancia. Es más común en hombres y cuando los arrestan normalmente es por conductas que llamamos merodear, que es meterse como en propiedad privada, a observar a estas personas y terminan realmente siendo algo que genera mucho temor en la víctima. Eso se asocia muchas veces también a otra parafilia que es el exhibicionismo, que es el impulso recurrente de exponer los genitales a extraños o a alguien desprevenido. La excitación ocurre antes de la exposición y el orgasmo se logra a través de la masturbación durante o después del evento. Y casi ocurre en el 100% de población masculina, no ocurre normalmente en mujeres y normalmente se exponen frente a mujeres. La dinámica o lo que dice, por ejemplo, la psicodinámica es que se busca asegurar la masculinidad, perdón, al mostrar los penes y observar la reacción de las víctimas. Entonces puede ser reacción de miedo, puede ser reacción de sorpresa o de disgusto. Los hombres con exhibicionismo se sienten normalmente, según el psicoanálisis nuevamente, castrados e impotentes. Y llama mucho la atención que las esposas de estos hombres muchas veces pueden llegar a ser sustitutos de las mamás a quienes se sintieron muy apegados en la temprana infancia o de quienes, por lo contrario, fueron rechazados. Los especificadores según el DSM-5 son de exponerse a infantes prepúberes, a individuos maduros físicamente o a ambos grupos. Aquí traigo otro caso de un hombre de 33 años. Tiene un antecedente personal de farmacodependencia en abstinencia, es casado y tiene un hijo, y presentaba preferencia por masturbación en lugares semipúblicos. Cuando me refiero a semipúblicos es que podía ser, digamos, por ejemplo, el carro, que no es completamente público, pero es pues en la calle directamente. Y tenía la percepción que la madre creía, desde muy temprano creía que era inadecuado y no le gustaba pasar tiempo con él. Él sentía que la mamá no quería compartir con él y lo comparaba constantemente con su hermano, a quien consideraba la mamá más masculino que él. El padre le reforzaba muchas veces la idea de que la madre no lo quería y él, al abandonar las sustancias, dejó de practicar este exhibicionismo, pero empezó entonces disfunción en la vida sexual con la esposa y se volvió adicto al sexo telefónico. Entonces, eso es algo que también se presenta de manera frecuente y es que pueden pasar de una parafilia a otra. Y en este caso puntual, por ejemplo, la asociación no solamente con otra parafilia, sino con psicopatología mayor, y hablamos de un paciente farmacodependiente y que de hecho utilizaba, por ejemplo, el efecto de las sustancias psicoactivas para poder llevar a cabo esta parafilia de una forma más fácil y sintiéndose mucho más cómodo. Eso también se puede presentar en la consulta. En cuanto al transvestismo, son impulsos y fantasías sexuales para vestir en ropa del género opuesto como una forma de excitación y orgasmo.
Realmente eso es importante porque hace la diferencia con, con la disforia de género en la que realmente no hay eh, esa finalidad en cuanto al cambio pues, o al uso de ropa del género opuesto. El DSM-5 habla de especificadores. Recordemos, he hablado mucho de especificadores, no sé si los logran identificar, y es que en la clasificación del DSM-5, cuando tenemos un diagnóstico, podemos también especificar algunos datos específicos de ese diagnóstico para entender un poco mejor qué es lo que está pasando con esa persona. Entonces, el especificador del transvestismo, por lo menos, es si hay fetichismo, si además utiliza siempre algún tipo de tela, material o vestuario específico durante el momento en el que está transvestido o transvestida, y también algo que se llama autoginefilia, que es que el paciente se excita sexualmente al pensar o al tener imágenes de sí mismo, en el caso de los hombres como mujer o en el caso de las mujeres como hombre, pero tiende a ser más común también en hombres que en mujeres. Debe ocurrir por 6 meses para hacer el diagnóstico, empieza en la niñez o en la adolescencia temprana, aunque tienden a ser más abiertos al respecto, sobre todo al abandonar el hogar parental. Es decir, se sienten más cómodos utilizando esta práctica sexual cuando salen de su hogar nuclear, donde está el papá, la mamá, los hermanos, etcétera. Y cuando eventualmente evolucionan a querer vivir como el género opuesto, se habla de disforia de género, que hay casos en los que realmente la disforia de género primero se manifestó conductualmente como un transvestismo y eventualmente la persona se dio cuenta que se siente mucho más cómoda con el género opuesto y termina realmente haciéndose el diagnóstico de disforia de género. Habitualmente estas personas utilizan un vestuario completo, no solamente ponerse una sola prenda, sino que es un vestuario completo. Y cuando no están en el transvestismo, como les decía, casi siempre tiende a ser en población masculina, tienden a ser hombres muy masculinos, incluso con rasgos y con comportamientos realmente muy propios del género masculino, pues normativamente propios, digámoslo así, del género masculino, e incluso pueden llegar a ser muy sorpresivo, por ejemplo, para algunos saber que eso le está pasando a esta persona. Pueden hacerlo a solas y con algo de vergüenza frente a esto, o pueden hacerlo de forma más abierta e incluso pertenecer a comunidades asociadas. En cuanto a fetichismo, es el enfoque sexual en objetos que están íntimamente asociados con el cuerpo humano o zonas que no son genitales. En ese caso se llama parcialismo. El DSM-5 tiene los siguientes especificadores. Si son frente a zonas corporales específicas, por ejemplo, tener fetiche con los pies de las mujeres, un ejemplo, o con partes que no son vivas u otros. Empieza habitualmente en la adolescencia, tiende a ser un trastorno crónico y muchas veces el objeto se asocia a una persona involucrada de forma cercana con el paciente en la niñez. Y eso hace que este objeto tenga una calidad asociada con esta persona que puede ser amada, que puede ser una persona que se necesita o el paciente considera que lo necesita o la necesita, o incluso persona que generó algún trauma y aún así el fetichismo aparece a pesar de haber sido una experiencia traumática. La actividad sexual puede ser dirigida al fetiche o incorporada durante el acto sexual y también es casi exclusivo de población masculina. Según Freud, el fetiche sirve como un símbolo fálico a personas con miedos inconscientes de castración. Nuevamente les decía, el psicoanálisis aparece. Y según las teorías del aprendizaje, el objeto está asociado a estimulación sexual a temprana edad. Normalmente uno encuentra que los mayores casos tienen que ver, por ejemplo, con zapatos, con guantes, con lencería, puede ser con medias veladas, pueden ser como con ese tipo de prendas o con algunas zonas específicas del cuerpo. Les traigo otro caso. Este es un hombre de 50 años quien ingresa por disfunción eréctil con la esposa. Nuevamente ingresa por otro motivo de consulta, con depresión moderada asociada a problemas de pareja y laborales, otra vez con un problema de salud mental mayor asociado, y no tenía disfunción eréctil con mujeres, a pesar de que lo tenía con la esposa, no lo tenía con mujeres que encontraba en bares, ya que muchas de ellas fumaban y era necesario que fumaran para que él tuviera erecciones. Él tenía un antecedente familiar de una madre alcohólica y un padre abusivo que era fumador pesado, y en los viajes familiares el padre fumaba en el carro con las ventanas arriba, y si el paciente se quejaba de tener náuseas o se sentía maluco por el humo del cigarrillo en el carro, el papá lo mandaba a callar. Él recordaba mucho estar atraído a una maestra que fumaba desde temprana edad también. Empezó a fumar a los 13 años, escondiéndose en la parte de atrás de su casa. El primer cigarrillo recuerda que se lo robó a su mamá también. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tiene mucho que ver como el modelamiento de la conducta desde muy temprano,
e incluso le da un poquito de fuerza a la teoría del psicoanálisis sobre el fetiche que tenía en este paciente del cigarrillo, y se sale un poco de la norma porque habitualmente pensamos en fetiche con los ejemplos que les di anterior porque son los más comunes. Pero miren cómo una conducta también puede ser algo que genera un fetichismo como tal. El froteurismo se caracteriza porque normalmente un hombre frota su pene contra el cuerpo vestido de una mujer para tratar de alcanzar el orgasmo. A veces también frota a la víctima con las manos, no solamente con el pene, sino con las manos, y usualmente sucede en lugares concurridos como por ejemplo en los trenes del metro, en buses o en sitios conciertos donde hay mucha gente. Tienden normalmente, hay una característica que se ha descrito en el froteurismo, es que estas personas por fuera de esta conducta sexual o de la parafilia, tienden a ser individuos pasivos y aislados, y digamos que el frotar es su única fuente de satisfacción sexual. En cuanto a la pedofilia, hay mucha más información, involucra impulsos sexuales intensos y recurrentes o excitación. Ojo, porque estos datos son importantes por niños de 13 años o menos y que debe ocurrir por lo menos 6 meses. Esa es como la definición completa, digámoslo así. Por lo general, también se habla que la persona con pedofilia debe tener por lo menos 16 años y a comparación de la víctima debe ser 5 años mayor que la víctima. Entonces, si se fijan, hay varias condiciones para hacer el diagnóstico clínico. Cuando el perpetrador es un adolescente tardío en relación con una persona de 12, 13 años, no se puede hacer necesariamente el diagnóstico, y eso es un problema porque esa población queda como en un limbo donde realmente no se sabe dónde meterse. Todavía legalmente ni siquiera se sabe dónde meter esa población. Y el acceso carnal violento en esta población, a pesar de lo que se piensa, no es tan frecuente. Y cuando sucede, ocurre más en incesto y entre familiares, pues porque tienen, digamos, como mayor oportunidad de consumar este acto, por decirlo de cierta manera. Aunque se reportan más los casos en niños, cuando se han hecho estudios con perpetradores, pues con las personas que tienen este tipo de conductas, se habla que el 60% de los perpetradores mencionan que las víctimas son niños de población masculina, no niñas. Y a diferencia de lo que sucede en el exhibicionismo y el voyeurismo, a infantes, que el 99% de las ofensas sí son hacia niñas. Es decir, que cuando la conducta es de exhibirse o ver a un menor, normalmente son mujeres a las que miran, son niñas. Mientras que cuando es como la conducta del acceso carnal violento o tocar, casi siempre son a población masculina. Los especificadores según el DSM-5 es dependiendo pues si hay atracción sexual hacia niños, hacia niñas o hacia ambos géneros. Un dato curioso, a diferencia de lo que de pronto a veces se considera en el argot popular, el 95% de las personas con pedofilia se identifican como de orientación heterosexual y el 50% han consumido alcohol en exceso en el momento del incidente. Algunos de los perpetradores han estado involucrados también con exhibicionismo, voyeurismo, o incluso hay datos de violación con acceso carnal violento como tal, y se asocia muchas veces a incesto por varias razones. Primero, por la coerción secundaria, como tener ese poder, y segundo, por la naturaleza preferencial que hay entre el hecho de que hay una relación cercana entre el niño con el adulto. Ese es un caso clínico también, un hombre de 62 años, se desempeñaba como portero al momento de la consulta, previamente fue docente de cuarto grado por 26 años, lo transfirieron de varios sitios de trabajo y perdió su último empleo por causa que realmente la familia no conocía. Lo remitieron para ayuda después de acariciar de forma inapropiada repetitivamente a sus nietas de 4 y 5 años. Es padre de 5 hijos y decía que no había tenido sexo con su esposa por más de 30 años, alegando, a diferencia del caso anterior, que no le gustaba que ella fumaba. En términos generales lo reconocían como un hombre colaborador, generoso, solidario con sus nietos e hijos, jugaba con los niños casi como si fuera uno de ellos, hasta el punto que en algún momento en la evaluación se llegó a considerar que tuviera algún tipo de discapacidad intelectual, y estimaba haber acariciado aproximadamente 300 niñas, estudiantes la mayoría, pensando que ellas no sabrían por su edad y porque considerarían que era como una especie de demostrar afecto. Algunos padres se quejaron con el director y por eso fue que perdió su empleo anterior, y cuando lo descubrieron previamente lo transfirieron a varias de trabajo, pues hicieron varias transferencias que fueron por la misma razón. En algún momento, cuando se hizo como la evaluación familiar,
La hija mencionó que la intentó tocar en algún momento cuando ella tenía 12 años, pero ella logró alejarlo. Sin embargo, sí hubo reportes que lo hizo con amigas de sus hijas y con las hijas de sus mejores amigos también. Mencionaban que sentía excitación y anticipación frente a imaginarse que estas conductas iban a suceder. Ahora vamos a hablar un poco de sadismo y masoquismo, que están basados en dos personajes muy famosos. El Marqués de Sade, que tiene mucho que ver con el sadismo sexual. Según el DSM-5, es el sadismo la excitación intensa y recurrente del sufrimiento físico y psicológico de otros. Para diagnosticarlo debe haber ocurrido por 6 meses y haberse actuado esta fantasía. Normalmente empieza antes de los 18 años y es más común también en hombres. Hay personas quienes niegan la elaboración conductual de sus fantasías parafílicas y quienes afirman no tener disfuncionalidad como consecuencias de sus parafilias con respecto al sadismo sexual y por consiguiente son designados como tener un interés sexual sádico no comprobado realmente. Lo otro que menciona el psicoanálisis es que puede ser una defensa en contra del miedo de castración. Le hacen a los otros lo que temen que les hagan y derivan el placer de expresar sus instintos agresivos. Su nombre, como les dije, viene del Marqués de Sade, que fue un autor y militar francés del siglo XVIII que fue arrestado en repetidas ocasiones por actos sexuales violentos hacia las mujeres. Y se relaciona en algunos casos a violaciones e incluso se ha hablado de que algunos asesinatos, sobre todo feminicidios, han tenido componentes sádicos asociados. En cuanto al masoquismo sexual, pues viene también de otra persona, pues otro novelista famoso, que fue Leopold von Sacher-Masoch, que fue un novelista austriaco del siglo XIX, cuyos personajes obtenían placer sexual al ser abusados y dominados por mujeres. Según el DSM-5, la definición de masoquismo sexual es donde hay fantasías e impulsos sexuales asociados a ser humillados, golpeados y movilizados por otros para hacerlos sufrir. Un especificador es la asfixiofilia o la asfixia autoerótica, que también se puede encontrar. Es más común en hombres que en mujeres. Freud creía que eran fantasías destructivas en contra del yo o del self. Y el 30% de las personas pueden tener, además del masoquismo, algunas fantasías sádicas. Se habla también de una definición que es el masoquismo moral y es la necesidad de sufrir, pero no acompañado de fantasías sexuales. Por eso, si se dan cuenta, tanto al sadismo como al masoquismo se les pone el apellido de sexual para saber que se está hablando de eso, porque a veces, por ejemplo, hablamos en nuestra vida cotidiana de que una persona es masoquista, pero no necesariamente significa que estamos hablando con una connotación sexual. Y pudieron haber tenido estas personas con masoquismo sexual experiencias en la infancia de que el dolor es un prerequisito para poder obtener placer sexual. Les traigo un caso de una mujer de 27 años. Se presentó una entrevista con el director de un curso que estaba dispuesta a tomar. Presentó a un hombre diciendo que era su amante durante la entrevista. Cuando se le preguntó por ese comportamiento que era como muy inusual, pues que en una entrevista llevara una persona y dijera que era su amante, ella dijo que su acompañante le había ordenado que lo trajera e hiciera dicha introducción. Y luego explicó que hacía parte de un grupo que utilizaba técnicas sadomasoquistas en su juego sexual y que una de las, digamos, como de los juegos que tenía que cumplir era precisamente presentarlo como si fuera a esa persona, casi como si fuera su especie de amo y su amante, y de esa forma ella lo hizo. Hay otros trastornos parafílicos también especificados. En el DSM-5, cuando hablamos de trastornos, cualquiera que sea especificado, quiere decir que no cumple criterios completamente para los anteriores, pero que el clínico desea explicar qué es lo que pasa con ese paciente. Incluyen, entonces, varias parafilias que causan disfuncionalidad, requieren que sean actuadas por 6 meses, pero no clasifican en trastornos anteriores. Y la misma definición aplica también para los trastornos parafílicos no especificados, con la diferencia que en los no especificados el clínico no desea realmente, válgame la redundancia, especificar la parafilia particular por razones que podrían incluir, por ejemplo, no tener suficiente información para llegar al diagnóstico. Uno de las otras parafilias está la escatología telefónica o virtual, que son la tendencia a hacer llamadas obscenas o a enviar mensajes virtuales obscenos que involucran a alguien que está desprevenido. Genera mucha tensión y excitación cuando tienen la anticipación de la llamada o el contacto. El receptor normalmente escucha mientras quien llama expone sus preocupaciones o induce a conversaciones sexuales. La conversación muchas veces se acompaña de masturbación
virtualmente a veces se hacen pasar, por ejemplo, por personas del género opuesto, representando un método alterno de fantasías transexuales o de transvestismo. Entonces, hacen como un alter ego, digámoslo así, de una persona del género opuesto para atraer a otros y finalmente lograr hacer como esa especie de transvestismo virtual, digámoslo así. A veces hacen contactos con menores de edad, eso también pues es un problema muy grande, y pueden ocurrir en ocasiones conductas de abuso sexual o violencia secundaria. Está la necrofilia, que es una obsesión sexual de obtener gratificación a través de cadáveres. Muchos encuentran, por ejemplo, los cuerpos en morgues, pero algunos profanan tumbas. E incluso hay reportes de asesinatos para satisfacer estos impulsos sexuales. Eh, en pocos casos, pues aquellos con necrofilia creían que al hacerlo infligía la más grande humillación concebible, perdón, en su víctima sin vida, y por eso muchas veces asesinaban, como con la necesidad de humillar a la otra persona en un grado máximo, pues. El parcialismo es concentrar la actividad sexual a una parte del cuerpo excluyendo otras, y puede tratarse, por ejemplo, también de contacto boca genitales, como ocurre en el cunilingus, el felatio y el anilingus. Y Freud reconocía las superficies corporales como cosas, como zonas erógenas, y que eran capaces de producir sensaciones de placer. Pero cuando una persona usa estas actividades como la única fuente de gratificación sexual y no puede tener o se niegan al coito o no pueden tener ninguna otra relación sexual, ya hablamos de que una parafilia sí existe. Entonces, si solamente es la única manera de tener placer sexual, pues ya estamos hablando de parcialismo, y cuando tiene que ver con contacto boca genitales se llama incluso oralismo. En cuanto a la zoofilia, los animales son preferencialmente incorporados en fantasías de excitación o actividades sexuales en esta población, incluyendo fantasías o actividades de penetración, de masturbación o de contacto oral genital. Como una parafilia organizada es rara, es decir, como que la persona solamente tenga placer a través de la zoofilia es raro, y hay una gran variedad de animales que son usados de forma sensual y sexual, y en general hay mayor prevalencia en partes del mundo donde se prohíbe, por ejemplo, las relaciones sexuales maritales o hay algún tipo de aislamiento. Entonces, digamos que habitualmente hay una predisposición previa a tener contacto con animales. La masturbación como trastorno parafílico, en general la masturbación es una actividad normal en todas las etapas del ciclo vital. Antes no se consideraba normal. Freud de hecho creía que la neurastenia era causa de masturbación excesiva. Y a principios de 1900, la locura masturbatoria, así la llamaron, era un diagnóstico psiquiátrico. Se define como alcanzar el placer sexual por autoerotismo y varía de 3 a 4 veces por semana en un adolescente a 1 a 2 veces semanal en adultos como tal. Hay diferentes técnicas para hacerlo. Estoy hablando de masturbación normal para que no se preocupen. Se puede hacer directamente, pero también pueden utilizar juguetes u otras estrategias para poderlo hacer. ¿Cuándo es anormal? ¿Cuándo es la única actividad sexual realizada en presencia de la pareja? ¿Y cuando se prefiere a tener relaciones sexuales con alguien más? Cuando su frecuencia indica compulsión también es algo anormal, o cuando hay disfunción sexual en todos los demás contextos. Entonces, por ejemplo, que haya disfunción eréctil y solamente se alcance la excitación y el orgasmo a través de la masturbación. Otros también que se han mencionado están la coprofilia y la clismafilia. La coprofilia es el placer sexual asociado con el deseo de defecar en la pareja o que lo defequen, o incluso comer heces, que eso se llama coprofagia. Una variante es la necesidad de decir palabras obscenas, que se llama coprolalia, y la clismafilia es el uso de enemas como parte de la estimulación sexual. Se asocia muchas veces, según el psicoanálisis, y es muy curioso porque sí parece tener relación con una fijación anal de las fases del desarrollo psicosexual. En cuanto a la orofilia, es el erotismo uretral asociado al placer sexual con el deseo, por ejemplo, de orinar en la pareja o que lo orinen. En ambos géneros se asocian con técnicas masturbatorias que a veces involucran la inserción de objetos en la uretra para estimulación sexual, y eso puede ser realmente muy peligroso. Y la hipoxifilia es el deseo de alcanzar un estado alterado de conciencia secundario a la hipoxia mientras experimentan un orgasmo. La asfixia autoerótica se asocia también con estados hipnóticos, pero se clasifica en masoquismo sexual como tal. Se pueden usar también otras drogas con este fin, por ejemplo, el óxido nítrico o el nitrito volátil para tratar de alcanzar esta hipoxia y tener placer. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, el pronóstico y el tratamiento, se debe diferenciar una parafilia de un acto experimental que no es recurrente ni compulsivo y que se realiza por novedad,
Recordemos que deben pasar durante 6 meses, recordemos que es el único fuente de placer sexual. Lo otro es que las parafilias normalmente empiezan en la adolescencia y algunas parafilias especialmente extrañas pueden relacionarse con algunas enfermedades mentales, como por ejemplo con trastornos psicóticos, sobre todo las que tienden a ser más raras o bizarras. Y cuando aparecen de manera abrupta, es importantísimo descartar algunos casos, trastornos neurológicos, como puede ser, por ejemplo, una demencia frontotemporal, cuando la persona empieza con un pues, subtipo frontal, pues, comportamental, la enfermedad de PIC, y la persona empieza con síntomas de desinhibición, incluyendo trastornos parafílicos como debut. Ya en una edad tan avanzada, pues es mejor descartar algunos trastornos neurológicos. En cuanto al curso del pronóstico, la dificultad del tratamiento radica en que es difícil que la persona intente abandonar el placer sexual sin poderle garantizar nuevas rutas de gratificación. A quienes les va peor, según algunos estudios, los que empiezan en edad muy temprana, mientras más temprano peor, cuando hay alta frecuencia de los actos, cuando no hay sentimientos de culpa o de vergüenza y cuando hay abuso de sustancias asociado. ¿A quién le va menos peor? Cuando hay presencia de coito adicional a la parafilia y cuando deciden buscar ayuda por su propia cuenta. En cuanto al tratamiento, estos pacientes representan un reto para todos los tratamientos disponibles y hay 5 tipos de intervenciones utilizadas. Está el control externo, está la reducción de los impulsos sexuales, está el tratamiento de las comorbilidades, por ejemplo, depresión y ansiedad, la terapia cognitivo-conductual y la terapia psicodinámica. Es importante, por ejemplo, que cuando son actos criminales, la prisión es un control externo asociado. Hay que avisar también en ambientes familiares y laborales a personas que puedan poner control al respecto en algunos casos y por eso muchas veces se necesita acompañamiento familiar. Y algunos fármacos que se han utilizado son los antipsicóticos, los antidepresivos, sobre todo cuando hay comorbilidades, lo mismo que los estabilizadores del ánimo, entre otros. Y también se habla de castración farmacológica a través del uso o química a través de antiandrógenos tales como el acetato de ciproterona, que es más frecuente encontrar en Europa. No sé si en Venezuela es tan fácil de conseguir, aquí en Colombia no. Y el acetato de medroxiprogesterona, que aquí en América, pues en Norteamérica y en Colombia está disponible, que pueden reducir el deseo sexual al disminuir los niveles de testosterona también, por diferentes vías. Los antiandrógenos funcionan de manera diferente. Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina también se han usado, tienen algo de evidencia, sobre todo limitada. El que más utilizamos normalmente es la paroxetina, porque sí tiene mucho más el efecto secundario de causar disfunción sexual. En cuanto a la terapia cognitivo-conductual, recordemos que las psicoterapias son varias. Ahorita les hablaba mucho del psicoanálisis, que actualmente a nivel, digamos, terapéutico hay una versión, digamos, un poco más moderna que se llama psicodinamia, y es la que se utiliza normalmente en los tratamientos porque tiende a ser más corta y menos ortodoxa, pero lo que más, digamos, evidencia tiene la mayoría de trastornos mentales se llama la terapia cognitivo-conductual, que tiene que ver con pensamientos y comportamientos como tal. Entonces, la terapia cognitivo-conductual se usa para patrones de conductas aprendidos que son disfuncionales y busca modificar la conducta para hacerla socialmente aceptable. Las intervenciones incluyen habilidades sociales, educación sexual, reestructuración cognitiva y desarrollo de empatía por la víctima también. También se pueden trabajar otras técnicas como la de sensibilización imaginada, las técnicas de relajación y también aprender a reconocer los gatillos que generan estos impulsos. La reestructuración cognitiva, por el contrario, lo que busca es confrontar y destruir las racionalizaciones usadas para apoyar ese hecho de victimizar a otra persona. Hay otra técnica que es muy conductual, que se llama el ensayo conductual aversivo modificado, en el que los perpetradores se graban en video actuando la parafilia con un maniquí y luego se confrontan por el terapeuta y otros pacientes con preguntas sobre las emociones, los pensamientos y los motivos asociados con el acto también. Lo que se busca es que repetitivamente la persona trate de corregir las distorsiones cognitivas y señalar también la falta de empatía con la víctima a través de este ejercicio en el que no solamente está trabajando el terapeuta, sino también es hasta cierto punto una terapia grupal. Otra psicoterapia muy utilizada se llama la psicoterapia orientada al insight o a la introspección, que es una estrategia de tratamiento de larga duración, que busca entender las dinámicas y los eventos que causaron que la parafilia se desarrollara, y eso puede llevar mucho tiempo. Ellos entonces se hacen conscientes de los eventos diarios que causan que sus impulsos aparezcan, por ejemplo, ya sea frente a un rechazo real o un rechazo imaginado,
y les ayuda a lidiar más efectivamente con el estrés de la vida y aumenta su capacidad de relacionarse con una pareja. Les ayuda también a ganar autoestima para relacionarse de forma más sana a nivel sexual, y la terapia sexual es útil cuando intentan solucionar disfunciones sexuales a encuentros íntimos normativos y que no logran alcanzar satisfacción o placer. En general, lo que más se ha relacionado con que le vaya mejor al paciente con los tratamientos es tener una sola parafilia, lo cual no es frecuente, tener un coeficiente intelectual normal, una inteligencia normal, que no haya uso de sustancias asociado, que tenga un apego adulto exitoso, que tenga una persona en quien confiar, en quien apoyarse, y la ausencia de rasgos de personalidad antisocial no sexual, que ahí era donde yo les decía cuando hacíamos la evaluación y yo mencionaba lo que se evalúa, que no hayan, por ejemplo, conductas de violación a la regla, que no haya estado en pandillas, que no haya estado como en ese tipo o que no presente este tipo de comportamientos que hablan más de una personalidad antisocial. Bueno, eso era lo que les traía hoy. Quiero escuchar preguntas, dudas que tengan. Quiero ver por ahí, vi que hay como algunos comentarios, creo. No sé si me ayudan a leer o yo leo, a ver qué dicen por acá. La primera pregunta. Aló, doctor, ¿me escucha? Hola, hola, sí, sí, sí. Doctor, felicidades, en serio, excelente ponencia. Gracias. Aquí, usted no lo ve, pero en el chat del grupo de WhatsApp están todos muy contentos, de verdad que los felicitan. Y bueno, vamos a leer las preguntas aquí, yo se las voy a leer. Sí. Eh, Aquí Naideli Rosales dice, buenas tardes, doctor, gracias por su tiempo y su charla tan nutritiva. ¿A qué se debe que la mayoría de estos trastornos son en hombres? Y en el caso del transvestismo, es muy llamativo en hombres, pero en el caso de una mujer que se viste con atuendo masculino, ¿se les cataloga como travesti o cómo se clasificaría? Bueno, primero, gracias también por estar a esta hora, porque ya está tardecito, supongo que allá también todavía por acá. Lo primero que les quería decir es que mucho de lo que se ha hablado tiene que ver sobre todo con todo el tema endocrinológico y hormonal. Entonces, lo que se ha hablado recientemente es que podría tener mucho que ver el rol de la testosterona. Por eso, si ustedes se fijan, los tratamientos farmacológicos van muy enfocados, e incluso no lo menciona acá, pero también aparece la castración quirúrgica, química, perdón, en algunos casos, y castración quirúrgica también porque precisamente se ha asociado mucho más a la testosterona, a la presencia de la testosterona como tal. Entonces, definitivamente la asociación cada vez lo que más se demuestra es que la asociación tiene mucho que ver con la parte hormonal. A nivel social también se habla de que socialmente es más aceptado los comportamientos agresivos y la impulsividad en población masculina que en población femenina. Entonces, probablemente esa sea otra teoría que tiene fuerza en cuanto a que al hombre se le permite ser un poco más violento, digámoslo así, mientras que la mujer tiende a ser mucho más cohibida a nivel comportamental para poder demostrar los impulsos y termina muchas veces quedándose solamente en fantasías si lo llegan a tener. Y, bueno, y lo de la pregunta de cómo se catalogaría población femenina también se catalogaría transvestismo, sino que es más frecuente en población masculina y lo que se alcanza a ver en algunos estudios es que tiene más relación cuando hay cambio en mujer con disforia de género. Entonces pasaría a ser un diagnóstico completamente diferente. Ok, excelente, doctor. Carla Martínez quisiera saber que la estadística del 10 al 20% de niños abusados, ¿de dónde la saca? Hay información, realmente son muy pocos los estudios. Yo pienso, cuando uno revisa realmente, como la evidencia disponible realmente no es la mejor. Como les decía ahorita, no hay realmente ensayos controlados, no hay realmente muchos metaanálisis, entonces uno termina basándose como en la información que hay y normalmente tampoco es población clínica, digamos así, con los protocolos que nos gustaría tener. Entonces hay algunos estudios donde se hablan, se hacen sobre todo entrevistas a población general y se trata, por ejemplo, de buscar la prevalencia de alguna conducta o de algún trastorno como tal. En general, realmente son muy dispares. Lo que pasa es que cuando se hace como la asociación como tal, casi siempre también tiende a ser estudios retrospectivos, donde está el sesgo de memoria también, que eso hace que la persona muchas veces recuerde algo y uno no quede completamente satisfecho con la forma de medir.
porque recordemos finalmente que la memoria también puede fallar. Entonces los estudios son muy pocos, la metodología tampoco es la mejor y realmente si quieren, pues si necesitan el estudio como tal, me deja el correo electrónico, yo se los puedo mandar para que tengan como la información específica, pero son muy pocos realmente los estudios, como información general que hay sobre la prevalencia y sobre la epidemiología, pero no es muy consistente realmente. Ok, Hola, no oigo más. Hola, ¿me escucha? hola, ahora sí. ¿Aló? Hola, hola, hola. Bueno, que le estaba diciendo que más tarde yo le escribía para que me pase esa información. Listo. Continuando con las preguntas, Cecilia Carvajal los felicita por su ponencia, la verdad que le pareció excelente e interesante. Y ella quiere saber cuándo uno debe preocuparse con la cantidad de parafilias que uno pueda tener. Realmente no es tanto la cantidad, Cecilia, es más la disfuncionalidad asociada, como sucede en general en enfermedades mentales. Lo que le preocupa es cuando, por ejemplo, solo hay exclusividad por ese tipo de gratificación sexual, cuando ya altera otros ámbitos de la vida de pareja o de la vida laboral o de otras situaciones de la vida de esta persona, ya es donde uno se debería preocupar, pero en general no es como el tipo o el número de parafilias, sino la disfuncionalidad que esto causa y cómo puede generar también daño tanto en la persona como en los demás. Entendido. Eh, Eliana Yeres, ella pregunta que si un hombre que realiza frecuentemente la masturbación a la hora de un encuentro sexual no logra el orgasmo o muy poco se da, ¿tendría una parafilia de masturbación? Depende si es, recordemos si solamente es la única fuente de gratificación sexual, podría ser una parafilia, pero lo que hay que realmente identificar es hacer un estudio más completo con la persona directamente y preguntar e indagar qué pasa, porque finalmente también eso puede llegar a pasar si está ocurriendo, supongamos, en la vida de pareja, pueden ocurrir otros factores externos que hacen que no necesariamente se sienta completamente cómodo. Entonces entraríamos, digámoslo así, a evaluar otros ambientes, en otros ambientes qué pasa con la excitación y con el orgasmo y finalmente mirar si es la única forma de gratificación sexual. Pero tocaría hacer como una evaluación completa de qué sucede además. Bueno, doctor, la doctora Yairi González, ella quisiera saber qué ocurre con los adolescentes entre 3 y 18 años en relación con la pedofilia. Eso es un problema muy grande a nivel legal y a nivel clínico y metodológico porque realmente están en un limbo. Lo que uno encuentra realmente es que todavía se sigue manejando en términos prácticos como parafilia, independientemente, se sigue manejando como parafilia, como un trastorno como una pedofilia, perdón. Termina siendo un trastorno parafílico, pero sí se sigue manejando todavía como pedofilia, porque en realidad dejar eso como sin realmente como en un limbo sin definición, pues puede ser algo realmente peligroso a nivel legal, a nivel clínico, todo lo que esto conlleva. Entonces, hasta la fecha, la mayoría en términos prácticos se termina trabajando como pedofilia también, a pesar de que el DSM-5 no lo respalde así. Doctor, ya un momentico. Aquí está Alma Aquino, aparte que lo felicita por su ponencia, ella quisiera saber si existen parafilias que sean hereditarias. Realmente no hay mucha información sobre genética. Como les decía, la mayoría de lo que tiene que ver eh, la mayoría de lo que tiene que ver como con hipótesis etiológicas son muy pobres y hablan de como de varios tipos como de factores como tal, pero realmente no hay estudios de asociación genética importante. Lo que se ha hablado, por ejemplo, es el modelamiento también y es que pueden aprenderse algunas conductas desde la temprana infancia, sobre todo como les había dicho, cuando estas personas son víctimas de abuso temprano, pero realmente los estudios genéticos no hay mucha información al respecto. Bueno, doctor, aquí Adriana Palermo, ella quiere una opinión personal de usted y es Sí. aquella que
¿Qué opinión le merece a estos grupos que actualmente promueven que la pedofilia sea aceptada como una orientación sexual dentro de los grupos LGTB? Se cortó la comunicación, creo. Ok, bueno, le Adriana, sí, repito. hola. Sí. Adriana Palermo, ella quisiera Sí. saber su opinión, la opinión de usted sobre los grupos que actualmente promueven que la pedofilia sea aceptada como una orientación sexual dentro de los grupos LGTB y Q+. Personalmente no estoy de acuerdo. Como les decía previamente, cuando ya eso genera sufrimiento a la persona o a los demás, no es una decisión personal que yo pueda tomar como más a la ligera. Realmente estamos hablando de una población vulnerable que muchos de ellos todavía no tienen como la capacidad de autodeterminación por el proceso de neurodesarrollo y de entendimiento total de lo que está pasando. Entonces, realmente no tienen la capacidad de consentir un tipo de relación de este tipo, pues como de esta magnitud, digámoslo así. Personalmente no estoy de acuerdo con el argumento que plantean como esa propuesta que tienen estos grupos y definitivamente pues no estoy de acuerdo con que se apruebe. Pues. Ok, doctor. Cuando yo le contesté, usted me dijo que la parafilia no era algo que usted viera con frecuencia. Sin embargo, Paola Solano, ella quisiera saber si usted en su experiencia ha tenido algún caso y cuál ha sido como que el más extraño en relación a la parafilia. Ok, lo más, digamos que más que extraño, yo creo que lo que más mueve o lo que más le pega a uno definitivamente es la pedofilia. O sea, cuando uno tiene este tipo de situaciones realmente es como un choque también a nivel personal y a nivel individual. Entonces yo creo que es una situación en la que uno se encuentra como en una situación tanto moralmente, legalmente, clínicamente, como con muchas eh, digamos, como con una disyuntiva muy grande. Y yo creo que eso es lo que más me ha marcado en cuanto al tema de parafilias. Lo demás también puede ser algo llamativo, pueden ser algunas llamativas. Sin embargo, digamos que uno no se encuentra como con esa encrucijada tan grande. Entonces uno lo logra como digerir un poco mejor, digamos, hasta cierto punto. Bueno, doctor, con respecto a la pregunta anterior sobre los 13 y 18 años, Clara Roja Melville, ella dice que tenía entendido que un término que se está utilizando para la población entre 13 y 18 años es la efebofilia. Eso es cierto, sí, pero pues yo la pregunta la entendí más como qué ocurría en términos prácticos, no tanto como en términos teóricos, pero tiene toda la razón. Gracias, Clara, por la aclaración. Doctor, esas son todas las preguntas hasta ahora. De verdad que excelente ponencia, muchas Gracias a ustedes por felicitaciones, la invitación. gustó demasiado. Y bueno, a nuestros participantes, gracias por acompañarnos esta noche. Se les estará avisando cuando el video esté disponible en YouTube para que lo puedan ver si así gustan. Y la siguiente cita es el lunes a las 7 de la noche con el tema de sexualidad y discapacidad. Gracias a todos Gracias. por acompañarnos. Feliz fin de semana.